Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Nos agrada que ustedes compartan con nosotros y también difundan a través de redes sociales tan importantes temas para el crecimiento espiritual. Llegamos a un momento especial de este estudio que tiene que ver con una de las más extraordinarias, admirables oraciones, la oración de Jesús, la oración sumo sacerdotal antes de morir. Y yo me imagino esa oración debió ser lo más sentido, porque es cuando una persona está sintiendo que ya llega el final de su vida y quiere hacer sus más profundos pedidos. Así que es un tema apasionante, muy interesante, muy relevante, y ningún tema que se aborde sobre unidad puede desconocer esta oración. Y para esto tenemos con nosotros de nuevo al pastor Uriel Barrero. Pastor, gracias por volver a acompañarnos en un tema tan especial como este. Qué bueno estar nuevamente con todos los seguidores de Escudriñando las Escrituras, y especialmente para continuar con un tema tan importante como el que estamos estudiando este trimestre, la unidad en Cristo, en ese contexto de la oración sumo sacerdotal. Y pastor, ¿qué podríamos decir de una oración que es a pocos momentos de que una persona muera, ¿no? Cuando alguien va a morir, trae a sus seres queridos, va a hacer sus más grandes pedidos. Sí, una oración sumamente trascendental, ¿no? Importante. Hace como unos 2 sábados que tuvimos la oportunidad de compartir la lección que introdujo a esta serie de temas de la unidad, decíamos que es casi imposible entender la naturaleza de la unidad a menos que la entendamos en el marco de la creación de Dios, perfecta como la hizo, y su caída. Hablábamos en esa oportunidad. Y hoy podemos decir lo mismo. No podemos entender la unidad de la iglesia a menos que la podamos entender en el marco también de esa oración sumo sacerdotal de Cristo. Y como usted dice, esos últimos capítulos, 5 últimos capítulos que encontramos ahí en Juan, que hemos estudiado, donde el Señor nos expresa, como usted lo menciona, antes de morir, expresa ese sentimiento que tiene, quizás esa preocupación que tiene por sí mismo, por sus discípulos, por los que han de creer en Él y por la unidad de su iglesia hasta terminar la historia en esta tierra. Así que, pastor, vamos a avanzar para saber por qué y por quién oró Jesús y también qué significa esa oración para nosotros, ¿no? Eso es lo que la lección de esta semana nos ayudó a comprender. Y inicialmente, pastor, ¿por quién oraba Jesús? Bien, es importante, cuando nosotros hacemos un análisis de esta oración, en el capítulo 17 de San Juan, en los primeros 5 versículos, y luego del 5 al 19 y del 19 al 26, nosotros vemos ahí las 3 partes, pudiéramos decir, en que está dividida esta oración sumo sacerdotal. Correcto. En primera instancia, nosotros vemos cómo Jesús ora por sí mismo. Correcto, ha llegado la hora, ¿no? Sí. Wow. En segunda instancia, como lo vamos a ver en la lección del lunes, el Señor ora por sus discípulos. Y en tercer lugar, el Señor ora por los que han de creer en Él, o sea, por la posteridad que tendrá el privilegio también de unirse a esta iglesia. Así que, en primer lugar, la lección del domingo, nosotros la dedicamos a estudiar esos primeros 5 versículos del capítulo 17 de Juan. Y ahí lo que nosotros podemos percibir es la oración de Jesús por sí mismo. Ustedes se imaginan saber que está a escasas horas de cumplir con el propósito, con la misión por la cual vino a esta tierra, y es de entregar su vida por la raza humana. Así que no era una tarea fácil. No, la prueba más severa. Sí, saber que tenía que enfrentarse a la muerte, no como un mártir, ¿cierto?, sino como ese sacrificio que había venido a hacer por la raza humana y de cumplir con su voluntad. Y ahora es un desafío tremendo, es una prueba difícil que en el Getsemaní nosotros la podemos contemplar, ¿verdad? Cuando Él expresa, Padre, si no es tu voluntad que esto pase esta copa de mí, pero
hágase tu voluntad. O sea, vemos esa lucha que el Señor Jesús está experimentando. Así que Él estaba orando por sí mismo para que el Señor le habilitara, le diera esa capacidad para cumplir con el cometido, con la misión, con la tarea que había venido a cumplir de dar su vida por nosotros los pecadores. Partió orando por sí mismo porque de ahí dependían resultados trascendentales, tenían que ver con la vida eterna. Nuestra salvación pendía de un hilo, escribió Elena de White. Sí, señor. Así que era una decisión importante, como usted dice, trascendental, porque era una decisión de vida o de muerte eterna. Así que no era para menos que el Señor Jesucristo estuviera orando para poder recibir la capacidad del cielo. Correcto. Para enfrentarse a este desafío tan tremendo. Pastor, y aparece un texto que quizás es de los más conocidos, son varios los de ese capítulo. Empero es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. Aquí aparece el tema de conocer a Dios, esa diferencia entre conocer a Dios o conocer a Dios personalmente. Hablemos de lo profundo que es ese significado. Sí, es muy importante cómo la Biblia, el término conocer. A veces nosotros pensamos que conocer es solamente tener un conocimiento intelectual, académico, un asentimiento intelectual acerca de algo o de alguien. Pero es muy importante cuando el Señor Jesús, ese versículo tan lindo, ¿no?, que nos presenta como el secreto de la vida eterna. Correcto. Cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El secreto de la vida eterna está en conocer. Pero como usted dice, ese conocimiento no es el conocimiento que tiene el diablo acerca de Jesús. Porque hasta tiembla, ¿no? Sí, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí. Pues bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, ellos también tienen ese conocimiento intelectual. Pero aquí cuando la Biblia nos habla de ese conocer, de ese ginosco, como utiliza la palabra griega, está hablando, es de tener una experiencia con alguien. Y es precisamente eso lo que el Señor Jesús nos dice aquí. Él, para enfrentarse a ese desafío de su propia muerte, Él tiene claro de quién es su Padre, tiene un conocimiento, una experiencia con Él. Y Dios quiere que si nosotros queremos tener también la vida eterna, tenemos que llegar a tener esa relación, que es una relación, una vivencia, una experiencia con nuestro Dios, para que podamos realmente comprender qué es la vida eterna, pero también al tener esa experiencia vivencial con Dios, nosotros podamos entender cuál es la verdadera unidad que Dios quiere que nosotros tengamos entre nosotros. Correcto, experiencia personal, no la de mi padre, mi madre o mi hermano, por muy buenos que sean, ¿no? Pastor, así es. También, además de orar Él por sí mismo, pensó en sus discípulos, ese rebaño que Dios le había dado. Sí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? A pesar de estar, como ya dijimos al comienzo, en esos últimos momentos, no estaba tanto pensando en sí mismo, su sacrificio, lo que eso conllevará, ¿cierto? Sino que además de eso, Él está pensando en sus discípulos. Y es interesante cómo desde el versículo 6 en adelante hasta el 19, nosotros vemos cuál es la preocupación de Jesús. Y Él ora por sus discípulos. ¿Y sobre qué elementos ora? A mí me gusta mucho, ¿no? Cuando uno abre ese capítulo 17 y uno en los versículos 6 en adelante, cómo el Señor Jesucristo comienza a orar por algunos elementos importantes. Los consagre en manos del Padre, ¿no? Sí, dice, mire lo que dice el versículo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y mire lo que dice el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado. Y más adelante dice, cuando yo estaba en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Así que la oración que el Señor hace por sus discípulos, qué cariño, qué amor, incluye, ¿no?, que el Señor los guarde. Sí. Que el Señor los proteja del mundo. No, cuando está hablando del mundo, pues el Señor está interesado en salvar a todo el mundo, pero está hablando de esos comportamientos que puedan comprometer la experiencia cristiana.
Dios quiere que ellos se mantengan firmes en esas verdades, en esos principios que el Señor les ha dado. Dice que los guardes del mundo, que los guardes del mal. Correcto. Esa es una de las preocupaciones que el Señor Jesús tiene. Y además de eso, a mí me llama la atención también cómo Él sabía que quizás la incomprensión del reino de Dios, porque a pesar de haber pasado con el Señor Jesús estos años, sin embargo no tienen como un conocimiento claro, ¿verdad? No tienen un conocimiento claro de digamos, de su misión o de la naturaleza del reino. Y a mí me gusta cómo el Señor aquí, Él se preocupa porque ellos realmente lleguen a comprender Él sabe que van a estar quizás peleándose como hayan estado durante su ministerio. Correcto. Por quién sería el primero, por quién sería el mayor. Y el Señor ahora aquí está precisamente hablándoles acerca de que el Señor los guarde de entrar en esas experiencias de falta de unidad. Y por eso, Señor, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Así que mire, el Señor no solamente ora para que el Señor los guarde del mal, sino que los mantenga en unidad. Y eso por eso es que nosotros, como decíamos al comienzo de esta lección, nosotros no podemos entender verdaderamente la unidad de la iglesia, a menos que entendamos la naturaleza de la unidad que hay entre Jesús y su Padre, ¿cierto? Esa unidad que debe existir entre nosotros como miembros de la iglesia. Y por eso el Señor oraba por esa unidad de sus discípulos, que ellos se mantuvieran unidos y que nada ni nadie, que hubiera elementos perturbadores que volvieran a traer esa desunión, esa falta de armonía y esa falta de amor entre los discípulos. Pastor, hay una pregunta ahí importante que yo quiero hacerle también. ¿Qué significa no estar en el mundo? Cuando a veces son como adventoletos, decía el profesor Iglesias. A veces nosotros cuando hablamos de que cuando yo era del mundo, algunas personas que están ahí, los términos que usamos. Dice, bueno, y entonces ahora ¿de dónde es? ¿Cierto? ¿De dónde es? Sí, marciano, cuando lunático. La Biblia nos habla aquí de no ser del mundo, precisamente está hablando de no compartir, ¿no es cierto? Todas aquellas prácticas, aquellas conductas, aquellos comportamientos que van en contra de los principios y de esa vida cristiana que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Correcto. Así que nosotros no podemos abstraernos del mundo, porque ese es precisamente nuestro campo de acción. Para eso nos llamó el Señor. Por eso Él dijo también en esta oración sumo sacerdotal, no ruego que los quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Y cuando habla del mundo, como lo habla Juan allá, es todos aquellos elementos disonantes, discordantes, que nos apartan del verdadero propósito de la experiencia cristiana. Esas costumbres, esas prácticas que son anticristianas y que no nos identifican con los principios y con el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Pastor, y habló de algo que es importante para que se logre esa unidad, cuando Él pide santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? El papel de la palabra. La palabra de Dios tiene, como dice, santifícalos en tu verdad, un poder santificador, pero también un poder unificador. Así que por eso hemos enfatizado tanto en la lección que tuvimos en la primera lección de hace 15 días, como en esta lección, se habla mucho del poder unificador de los principios cristianos. Y ese debe ser uno de los elementos que deben unificar a la iglesia de Dios, las creencias que el Señor nos ha dado. Qué maravilloso es entender también y ver, Pastor, que no solamente pidió por Él, pidió por sus discípulos, sino que ya pidió por nosotros, ¿no? Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Maravilloso. ¿Qué mensaje? Esa es la tercera parte de esa oración. No solamente pidió por sí mismo, no solamente pidió por sus discípulos, sino que también oró por los que han de creer en mi nombre. Y es interesante que el Señor se mantiene en esa tónica, en la tónica de que nosotros, los que íbamos a creer en Él, también nos mantuviéramos en esa misma unidad que caracteriza la unidad entre Jesús y su Padre. Dios por eso
Yo les decía al comienzo del repaso de esta lección que nosotros no podemos entender la naturaleza de la unidad de la iglesia a menos que entendamos también esta oración. Correcto. Y por eso es que el Señor aquí nos está llamando a nosotros, a ese grupo que se refería en tercera instancia, a los que han de creer en mi nombre, a nosotros, que también ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así que el Señor está interesado que hoy, en estos tiempos finales de la historia, la iglesia viva en armonía, viva en unidad, y especialmente en unidad de espíritu, en unidad de propósito y en unidad de fe en cuanto a los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. O sea, tenemos el compromiso, como se expresa aquí, de ser muy fervorosos en contestar esa oración de Jesús, ¿no? Sí, que debemos de velar porque esa oración sea contestada en nosotros, que como iglesia nosotros no nos dejemos llevar por las argucias de Satanás y que nos dejemos dividir, porque el diablo, ese es su propósito. El diablo anda buscando la manera de dividir a la iglesia a través de diferentes estrategias, y nosotros debemos de hacer posible la respuesta a esa oración que el Señor Jesucristo hizo hace casi 2000 años, de que nosotros seamos uno como Él es uno. Bueno, y aparece también, pastor, el tema de la unidad entre cristianos en un mundo donde a veces hay exclusivismos y prejuicios. Así que hablemos de ese punto también, que es importante. Sí, el Señor no solamente quiere que nosotros tengamos la unidad entre nosotros como iglesia. También la lección nos hablaba precisamente el miércoles sobre la unidad entre los cristianos. Hay muchos grupos hoy que también se denominan cristianos, y nosotros debemos de cuidarnos como iglesia quizás de esa experiencia de Israel del exclusivismo, de considerarnos pues que somos los únicos, cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor tiene otras ovejas en otros rediles. Correcto. Cuando el Señor nos dice que en Babilonia hay muchas personas también que debemos traer de allí. Sí, nosotros debemos también como iglesia responder a la oración de Jesús manteniendo la unidad con los cristianos, con otros grupos cristianos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos allí. Ustedes ven, hoy se habla mucho del ecumenismo. Ecumenismo, sí, correcto. Y por eso la lección de esta semana nos enseñó cómo nosotros podemos mantener la unidad entre los cristianos, ¿cierto? Entre otros grupos cristianos. Y lo primero que nos enseña es que nosotros debemos de unirnos con esos cristianos en propósitos, en tareas comunes, sociales, donde nosotros, siendo que compartimos muchas cosas, ¿cierto?, de la palabra del Señor, podemos unirnos con esos grupos en muchos proyectos. Hoy la sociedad necesita muchos proyectos que estén animados, que estén estimulados por los principios cristianos. Y con ellos tenemos muchos puntos en común. En común, claro. Sí. Y podemos unirnos en muchos proyectos a favor, digamos, por ejemplo, del medio ambiente, ¿cierto? A favor de la familia, en contra de la drogadicción, bueno, tantos males que afectan el mundo. Nosotros podemos unirnos con estos grupos en muchos proyectos, digamos, sociales comunes. Así es. Y un aspecto que debemos de tener muy en cuenta es que el hecho de nosotros participar con otros cristianos en este tipo de proyectos, lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta es no comprometer creencias esos y prácticas, principios, ¿no? Esas creencias que el Señor nos ha dejado en su palabra. Nosotros no debemos de comprometerlas, ¿verdad? Podemos unirnos a hacer muchos trabajos sociales con ellos sin comprometer nuestras creencias. Y un elemento muy importante que nos enseñó el Señor es que debemos de aprovechar ese acercamiento con estos grupos, no solamente para que adelantemos proyectos comunes sociales, no solamente que cuidemos los principios que hemos aprendido, sino que debemos aprovechar esa interacción con ellos para compartir las verdades que ellos aún no han abrazado. Así que eso es lo que el Señor nos dice. Nosotros podemos aprovechar, no podemos abstraernos y no podemos ser exclusivistas cuando tenemos muchas personas en esas iglesias cristianas que podemos traer también a través de nuestra relación con ellos.
Y pastor, aquí también podemos hablar de una fe que se comparte con amor. Toquemos ese punto. Sí, Dios nos ha llamado a nosotros, como dijimos en la lección número 1, aprendimos que el amor es el fundamento de la verdadera unidad. Y nosotros hemos sido llamados precisamente a eso. A eso, como iglesia, el Señor mismo lo dijo en San Juan capítulo 13, y conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Y esto está muy de la mano con lo que acabamos de hablar de la lección del miércoles. No podemos ser exclusivistas y pensar, ¿no es cierto?, de manera aislada, sino que tenemos que compartir las verdades que nosotros tenemos. A eso nos llamó el Señor. Correcto. Como decíamos en la lección, en la primera lección, cuando hablábamos de cómo el Señor llamó a un pueblo, y el apóstol Pedro lo dice en primera de Pedro 2:9, dice que somos llamados para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, para dar a conocer a otros las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Así que para que seamos luz, y nosotros debemos de compartir ese mensaje, ese mensaje de unidad, ese mensaje de armonía, ese mensaje de amor. Nosotros debemos de compartirlo así, con amor, a tantas personas que aún hoy no conocen del amor salvador de Jesús. Así que para eso nos llamó el Señor, para hacer luz y sobre todo para ser instrumentos de su amor. Si tomamos en cuenta que volvemos al tema del amor porque fue el principio que impulsó a Jesús y que debe impulsar también nuestra vida, ¿no? Exactamente. Amar como Él amó. Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Y nosotros, por eso cuando el Señor ahí nos dice en la lección del jueves, nos habla de qué es lo nuevo que hay en el mandamiento de Jesús. ¿Cierto? Sí, un mandamiento nuevo doy. Sí. ¿Qué es lo nuevo? Y uno dice, ¿qué es lo nuevo que hay en ese mandamiento? Sí. Y realmente lo que uno encuentra es como Jesús nos amó. Correcto. Amad a vuestro prójimo como yo os he amado. O sea que nosotros, eso es lo nuevo del mandamiento, que en eso que Él nos ejemplificó, la manera como Él amó, la manera como Él cumplió su ministerio, la manera como Él vino a tratar de restaurar esa falta de unidad, esa falta de armonía entre los seres humanos. Dios quiere que nosotros también como iglesia hoy cumplamos de esa misma manera ese cometido, que podamos llevar este mensaje con amor, como Jesús lo hizo. Estuvo dispuesto a dejar los atrios celestiales, estuvo dispuesto a dejar la adoración de los ángeles, a cambiarla por el martirio, por el desprecio de los seres humanos y convertirse en un instrumento de amor. Así que por eso dice la lección que nosotros somos llamados a compartir ese mensaje con amor. Con amor. Y ese amor, como ya lo dijimos, se convertirá en el verdadero fundamento de la unidad. No solamente entre nosotros como miembros de la iglesia, sino que podamos evidenciar y demostrar ese amor a tantas personas que están hoy carentes de amor. Agradecemos a Dios por esa preciosa oración que nos ha incluido y tenemos el gran privilegio y compromiso de reflejar ese amor del Señor en unidad. Gracias, pastor, por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Dios les bendiga. Un feliz sábado. Bendiciones para todos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima, la tarea aún nos queda.